Buenas, soy Luisa Futoransky, encantada de estar acá en Casa Sefarad, a la que llego con mis últimos libros para presentarlos en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, mi nombre es Claudio Pérez Míguez, soy director del Museo del Escritor, pero soy también editor y el editor de los dos libros que se van a presentar con primicia mañana en la Feria del Libro. Puedo empezar con las preguntas. Luis, hacía bastante tiempo que no venías acá a España, Me olvido de cuánto ya, me olvido. ¿sí? También creo recordar que alguna de las últimas veces fue de tu mano cuando me aventuré en el proceloso mar de la novela. Sí, El proceloso mar de la novela terminó con el viaje del barco El Formosa. sí, porque bueno, tú eres fundamentalmente, si habría que definirte, una poeta, ¿no? Más que una novelista, pero has escrito novelas y realmente muy, muy interesantes. Y ahora venís acá por dos libros, que uno es de poemas, que vamos a hablar un poco primero, y el otro es de prosa. Ya nos contarás que el primero, vamos a ver, es Corteza, Fulgores y otros poemas, ¿no? Bueno, nos Sí, contás un poco de qué, ¿de qué va? sí, ¿De qué va? Luego de discusiones que tenemos acá con Claudio y con Raúl, que son los editores de este libro, encontré estuvieron de acuerdo, encontré esta foto y todo tiene que ver. La poesía no es más que un trabajo artesanal a veces y aquí tiene que ver con que vivo en París, con que la poesía y las palabras se las borda. Y esta tapa es un dibujo de el famoso tapiz de la Dama del Unicornio, que me queda cerca de casa y que la visito con frecuencia. Y además el bordado es un pensamiento. ¿Qué otra cosa es el poema? ¿Qué pensamiento y bordado? ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Qué hay de diferencia entre este libro y, no sé, y los tantos de poesía que escribiste hace tiempo? Yo creo que no hay ninguna diferencia, porque finalmente uno llega al mundo con ciertas palabras. Y después es todo como un lavarropa, las pones, las sacas, centrífugas, centrípetas. Y son eso, son mis palabras, mis emociones, y decantadas por los años, decantadas por el mundo tan tumultuoso que nos toca vivir. Sí, porque este libro en realidad tiene como dos partes, ¿no? Una cantidad de poemas que fueron escritos hace tiempo y otros que son totalmente Recientes, actuales. son recientes, y que solamente creo, no sabía si lo ibas a aceptar o no, el poema, porque hay aquí un poema muy argentino que tú y yo compartimos, que dice, desterrados y sin volver al pago. Ese poema, desterrados y sin volver al pago, yo voy a tener que acudir a un problema antiestético que es ponerse anteojos en una entrevista, porque lo quiero decir. ¿Lo puedo decir? Ok, voy. Y te lo voy a explicar. Es, en algo nos parecemos San Martín y yo. Aunque parecía que sí, no volvimos. ¿Acaso porque de verdad no queremos? Tal vez él también creía que merecía cierta consideración que nunca damos. Tal vez no tenía fuerzas. Tal vez ante eso de querer, se le hundía el horizonte. Y todos los monstruos que no siguen vivos y coleando. Con eso tengo todo explicado, el exilio, los años que estoy fuera del país, tengo la pretensión de compararme con San Martín y esas cosas. ¿Te Pero va? después de tantos, sí, claro,
después de tantos años fuera de Argentina, muchos más de los que estuviste en Argentina, de años en China y de tantos años en Francia, ¿sientes que eres argentina, pero ya diferente o que sos nada más que argentina? Yo siento que vine con un capital que guardo celosamente y que cuido y que riego y del cual no me aparto, que es mi lenguaje. O sea, nunca pude ser francesa. O sea, el único lugar, porque tengo o antes era mucho más apasionada aún, tengo mucha relación con la ópera italiana y me gusta mucho el idioma italiano. Alguna vez pensé que podía escribir en italiano, jamás en francés. Yo vengo con mi paquetito de lenguaje y es mi bien más preciado que conservo de la Argentina. Bueno, que no es poco, el lenguaje para una poeta no es poco. Y el otro que decíamos que presentas mañana en la Feria del Libro es este que se llama Las La Malqueridas, Malquerida, que está escrito en colaboración con Lucía Iglesias Iglesias Kunz, Kunz. Y a ver, cuéntanos un poco de qué. es este libro. Este libro es una aventura que tiene que ver con gente que queremos. Por gente que queremos entiendo, porque un escritor es una biblioteca que remite a otras bibliotecas. En Las Malqueridas hay una biblioteca que es el, está patrocinada, diría yo, por las figuras de Marcel Schwab, con sus vidas imaginarias, de las cuales me habló personalmente tanto Borges, y con Historia Universal de la Infamia, que es uno de mis libros preferidos de Borges. Después encontré otra gente en el camino, para nombrar algún español, Rosa Montero, o algún argentino que quiero mucho como Juan Forn, que contamos cosas que han sucedido, gente que hemos encontrado, cómo salen de nuestros sentimientos hacia afuera, cómo son, en qué sus historias son singulares, en qué nos atraviesan en nuestra manera de ser y qué nos cambian. Y ahí en ese libro hay, no comulgo, ni comulgamos con Lucía con todas las figuras de las que hablamos, con algunas sí. Tienen en común que son figuras a las cuales su tiempo las ha ninguneado. Por los avatares ellas se van, naturales de la vida, y la historia y sus eh, lugares que las han ninguneado las reivindican como sus autoras nacionales. Tal el caso de, eh, por ejemplo, la poeta Else Lasker-Schuller. Else Lasker-Schuller, que las pasó realmente mal porque se murió en el 43, o sea que toda la guerra con ella. No es momento para ser poeta judía alemana. No es momento para, con tanta gente que hay en el mundo, tuvo que tener un afer con el poeta oficial nazi. Se va no existe Israel todavía, se va a Palestina con este clima que es igual que el de estos días acá. Y bueno, por supuesto queman su obra por el arte degenerado, y después tanto Israel, que existe después que ella murió, o Alemania, su patria malquerida, las reivindican como poetas nacionales. Ese es un poco de la gente que nos ocupamos en este libro. Nombrabas a Borges recién y Borges decía que a él se le ocurría lo sumo un comienzo y un final y no sabía bien al principio si eso iba a ser un cuento o iba a ser un poema. ¿Cómo manejas el tema de la prosa y la poesía? ¿Cuál es la definición por un formato? Si te lo pones de otra manera. No lo sé. O sea, yo no, o sea, es un poco, tal vez un poco
extraño lo que te voy a decir, yo trabajo igual. O sea, mi camino es igual. O sea, varía un poco la extensión o varía un poco la respiración, pero mi trabajo con lo que siento para transmitir en el poema, porque te habrás dado cuenta que mis poemas no tienen, jamás han tenido corsé, es decir, una métrica, o sea, o sea, navego con la idea y la navego de la misma manera en un poema haiku, aunque no sea un haiku, pero es que en mis novelas, por eso dicen que tengo mucha producción porque tengo muchos años, pero en realidad no es así porque soy muy lenta. Tú has publicado muchos libros en Argentina, aquí en España también, pero han aparecido recientemente unas traducciones, ¿no? Sí. Una incluso que tiene que ver mucho Ay, sí. con esta casa, ¿no? Sí, yo lo traje. Es mi primer libro completo en hebreo, nada de antologías, que estoy con buenas o malas compañías, no importa. Este es un auténtico. Debo confesar que en hebreo puedo leer mi nombre bastante. Y hoy estaba esforzándome y sé que dice 5 fuentes, son esos libros, esos títulos que yo encuentro a veces. 5 fuentes, 5 puentes. A mí la idea del puente siempre me persigue porque siempre creo que hay que poner lazos entre unos y otros. Y está muy bien traducido por uno de los traductores más notables al hebreo, que, que tradujo a Merced Rodoreda, Mm. tradujo del catalán. Este, no sé absolutamente nada cómo le va a este libro, como a la mayoría de mis libros. Yo parezco eso que tiran la piedra y se esconde detrás de ellos. Pero hay otro acá, Sí, muy a simpático, ver, cógelo y que muestra. se llama Case dove non si abita più. O sea, a mí no me gusta salir en las fotos, pero era la colección así que va con foto mía en la tapa, y se llama Las casas donde ya no se vive más. Y no es las casas deshabitadas, porque uno se puede ir de una casa y se destruye, la viven otros, no se sabe. Y es el segundo que tengo en italiano. Tengo alguno en alemán, tengo así voy coleccionando. A Borges le hubiera encantado este libro. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez estando con él, tuve ese privilegio, me decía que lo que más le gustaba, por ejemplo, eran sus traducciones al checo, porque como no sabía ninguna palabra, le gustaba mucho, debían ser buenísimas, porque con las otras, cómo se padece con las traducciones. Y además el escritor tiene una malévola, así, cualidad malévola, que abrís el libro justo en la peor error que te puedas imaginar. Así que bueno, pero sobrevivieron, mis libros han todavía sobrevivido a sus traductores. Vamos a hacer una infidencia que no debería hacerse con una dama, pero tienes 86 años Y medio. y muchísimos libros publicados. ¿Cómo se mantiene durante tanto tiempo? Porque hay escritores que, por ejemplo, que se retiran. Llega un momento que dices, ¿cómo mantienes la ilusión por seguir escribiendo, ¿no? La ilusión es que he decidido festejar mis 90 y estás invitado. Bueno, Estás invitado. ¿Te digo dónde? ¿dónde? Hay un lugar en Francia que me gusta mucho, que está un poquito lejos de París, o sea que voy a exigirle a mis invitados que se desplacen fuera de París, que es la casa de dos poetas, Elsa Triolet y Luis Aragón, que tiene un gran jardín. Ahí festejó Le Parc sus 90, ¿por qué no yo? Soy menos que Le Parc, no, entonces. Una cosa que siempre la gente se pregunta con un escritor, ¿cómo escribe, no? Porque hay escritores, bueno, como Vargas Llosa, que todos los días de la mañana escribía a determinadas horas. Por eso Onetti le dijo que parecía un oficinista, ¿no? Porque Onetti escribía cuando le venía la inspiración. ¿Cómo trabajas
¿Te pasa eso que le pasa a muchos autores digamos, de no encontrar, digamos, que escribir por tiempo hasta que te viene una idea o la sistemáticamente? Yo siempre he tenido, te cuento, hasta el día de hoy, yo tengo, no creo en la inspiración. Eso que decía, 29%, yo creo en el 99% de iba a decir Laburo, un un argentinismo, argentinismo trabajo. a propósito casi. No, yo he trabajado siempre. Por ejemplo, he tenido duramente porque yo nunca entendí por qué de la literatura no se vive. ¿Por qué solo cuatro, Vargas Llosa y tres más, lograron vivir? ¿Y por qué yo tengo que ir a trabajar a la agencia France Press como periodista, 3.000 palabras tecleadas por día? ¿O trabajé en lugares insólitos como el Centro Pompidou, Guardiana, bueno, yo era conferencista, pero pagaban poco, entonces también hacía horas extras como guardiana. ¿Por qué? Pero siempre tuve un lema, por lo que me preguntas. Yo siempre pensé ante todos mis empleadores que lo mejor de mi cabeza era para mí. Entonces, yendo a la France Press o yendo al Pompidou, yo me levanto al alba, tomo café amargo, como un pedazo de pan y 2 horas pienso y escribo. Hasta el día de hoy. Al día de hoy, escribo una cosa. O sea que por lo menos tenemos escritora garantizada hasta los 4 años más, hasta los 90. Sí, claro que sí. Yo eso. Café amargo, trozo de pan. Si tengo computadora, computadora. Hoy cuadernito. Hoy cuadernito porque ayer viniendo, yo creo que lo que me tiene viva y lo que me va a hacer aguantar hasta para que vengas a la fiesta es la curiosidad. Yo no vine acá solo para, sí, está bien, orgullo, presentar libros y todo eso, pero yo lo iba a dejar solo a Veronese, que ahora está Veronese aquí. No, me fui a encontrar con Veronese y lo que escribí hoy es esa aureola dorada que tiene en sus figuras que me la quedo para siempre. Es un regalo que me hace Madrid. ¿Trabajas en una sola cosa por vez o puedes mantener dos cosas, ya sean de poemas o de prosa y poemas paralelas? Según el día, según el día. Por ejemplo, ahora tengo un montón de cosas estancadas. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué hago con lo otro? Y, pero el poema está siempre. Tengo la suerte, tengo la suerte. Tiene un proyecto parecido a Alma Queridas, ¿no? También, que estás Sí, trabajando. las contrafiguras masculinas. ¿De qué va eso? Eso va por ahora en una decena. Este, yo quise, por ejemplo, encontrar, no es que sean, son figuras revoltosos, inconformistas, o que me caen bien, que no tienen, digamos, la anuencia oficial de estar bien. Por ejemplo, uno que escribí, que acá lo tienen que conocer. ¿Conocen a Lucio Urtubia? ¿Vos lo conocés? ¿Conocés a Lucio Urtubia? Pero sí. ¡Qué suerte! Bueno, es uno de mis protagonistas. Les cuento que Lucio Urtubia, por si alguna vez alguien escucha esta entrevista, Lucio Urtubia es un albañil de muy poco estudios o apenas, que fue el estafador, no estafador, falsificador más grande de Francia y España. Es decir, falsificó muchos documentos durante el franquismo y luego falsificó cheques de viajeros, que por eso no hay más. Él falsificó cheques de viajeros a tal punto que estaba a punto de caer, y cayó muy poco después el Citibank. Y entonces, por supuesto, lo encontraron y lo querían encarcelar. Creo que pasó algunos meses encarcelado, no muchos. Pero él les decía, está bien, me encarcelan. Las matrices las tengo yo y van a aparecer cheques del viajero mañana en Seúl, pasado mañana en Río. Y entonces el más grande abogado francés de Mitterrand, Roland Dumas, lo
concertó la entrega, no sé de cuánto dinero, no te puedo decir porque no fue gratuito, y él entregó las matrices. Con ellas tenía un pequeño garage en el barrio 20, muy modesto, y ahí lo fui a entrevistar. Y es uno de mis personajes. Me decía, yo le dije al Che, yo te hago caer la bolsa de Nueva York. Y no me dejó, decía. Siempre te interesó mucho el art brut, ¿no? También. Ah, Era, sí. sí. El Art Brut, tengo en el próximo libro, tengo Marianne, por ejemplo. Marianne con Y. Marianne S. Marianne. Es uno de mis muchachos. Que fue o sea, yo lo descubro porque hay una gran exposición, porque paso por ahí, porque leo, bueno, y me voy haciendo con el personaje. Art Brut es el arte inconformista, el arte que no viene ni de universidades ni de academias, que aparece como un estallido y se puede ir como un estallido, que va más allá de las modas y que lo empezó a cobrar forma con el surrealismo sobre todo y con Dubuffet, que lo coleccionó y por supuesto lo ofreció, como pasa también con Argentina, a las autoridades que dijeron esto no es arte, ¿para qué lo queremos? En tanto que los suizos sí, y hay un gran museo del Art Brut en Lausana, Lausanne. Este, y yo tengo algunas figuras del Art Brut en mi próximo libro. Una es, como decía, Marianne S. Marianne, en la que me, la primera frase es una pregunta. ¿Cómo se llega a los 50 años pintando, nada más que pintando? Y se llega con una pierna amputada en Auschwitz, este, con el ninguneo de países como Israel y Francia, y viviendo en un hotel modesto como por entonces era el Chelsea Hotel. Así empieza ese trabajo. Y la obra de Marianne para mí es muy importante, es muy revulsiva, es muy violenta. Ya la van a ver. Tengo un amigo que se llama Jean Andreu, que nació en España, pero como su padre era anarquista, cuando él era pequeño emigraron a Francia, fue profesor en la Universidad de Toulouse, y él siempre dice que un argentino para perfeccionarse tiene que vivir en París. O María Elena Ward dice, por ejemplo, Samba para Pepe, como el argentino de los tancos te quedaste en París, ¿no? Mm. ¿Por qué se quedó Luisa Fotografía en París? Hay dos cosas. Luisa Fotorange tiene el pecado original de tuyo no lo es, has zafado. Pero buena parte de mis compatriotas pasamos por el psicoanálisis. O somos psicoanalistas, que yo no lo soy. O sea, hay dos categorías de argentinos, o psicoanalistas o pacientes. Yo, paciente. Entonces, hay dos cosas que no sé. ¿Por qué vivo en París y por qué escribo? Así que, Joker, no sé. Bueno, en cualquier caso, París está bastante cerca de España, así que espero que nos visites más seguido y no como ahora que han pasado unos cuantos años Eso. sin venir aquí. Para seguir con la entrevista. Claro, Ok. para la segunda parte, Eh, hacemos una para, saga. por la saga de los Sí, muchachos. bueno, sí, acá invitamos, estos son libros editados aquí, así que cualquiera los puede Y estos son conseguir. transoceánicos. Así que nada, Luisa, muchas Está, gracias. está, está bien de este lado puesto, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias A ustedes, muchas por, gracias a la y Casa gracias a la Casa Sefarad, Sefarad, claro, por a la esta. Casa Sefarad, y es la segunda vez que la visito y no hay dos sin tres. Así esperamos. Muchas gracias.